Temoris Greco pregunta sencillita, suavecita, ¿por qué crees que está avanzando la ultraderecha, particularmente en América Latina? Esta pregunta tiene que ver también con errores que ha cometido la izquierda, que cometió Boris, que cometieron los Kirchner en Argentina, que ha cometido Petro. Pero a mí me parece que la parte medular está fuera de esos países. Hay que recordar que durante la Guerra Fría, que terminó supuestamente con la disolución de la Unión Soviética en 1991, antes de eso, en Estados Unidos había una consigna clarísima de no permitir gobiernos de izquierda en América Latina, y para impedirlo operaban de cualquier forma, desde la presión económica, la presión política, la manipulación, la compra de personas, el espionaje y también los golpes de Estado y las intervenciones militares. Eso era lo que hacían porque su lógica era que no hubiera en el continente no solamente otros actores, sino sobre todo actores comunistas o supuestamente comunistas, ¿no? Rusia y China. Cuando cayó la Unión Soviética hubo un relajamiento. A ese relajamiento prosiguió el ascenso de gobiernos de izquierda democrática y también algunos de izquierda autoritaria. Ese periodo ya se acabó. Lo ha dejado clarísimo Donald Trump con su doctrina que llama Donroe, la mezcla de Monroe con su Donald, que es que aquí América es su patio trasero y ellos no van a permitir que la gente decida, que tiene que todo ser decidido en Estados Unidos. Y lo están haciendo. Lo hicieron en Argentina cuando ayudaron a Milei a ganar sus elecciones legislativas, con Trump prometiendo una ayuda a Argentina que la economía necesita, pero que si él dice que no, que si los argentinos no le daban el apoyo a los candidatos de Milei, pues entonces no iban a dársela. En Honduras directamente amenazó al órgano electoral y ahí hubo un fraude electoral en Honduras. En Colombia ya ha estado apoyando a De la Espriella, y también en Brasil está apoyando a los Bolsonaro. Esto no es novedad. Y aquí también están operando. Para eso tenemos a ese embajador aquí. Las diferencias que estamos viendo en Perú y en Colombia, donde todavía no hay una última palabra, porque son tan escasas que las cosas están definidos en tribunales, este tipo de intervenciones pueden empujar las cosas de un lado para el otro. Y es lo que están haciendo. De la Espriella no le tiene no le lleva una ventaja ni de 1% a Iván Cepeda. Igual, lo mismo pasa con Fujimori y Sánchez en el Perú. La ventaja de Fujimori es de décimas de puntos, realmente muy pequeña. Entonces, hay una operación que se está llevando a cabo desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, de Marco Rubio, con las instrucciones de Trump, de interferir en América Latina para derribar esos gobiernos de izquierda. El llamado Honduras Gate, que se conoció hace un par de meses, que son esos audios en los que el presidente de Honduras, que ganó con el fraude, y el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que un juez estadounidense y un jurado de Estados Unidos encontraron culpable de narcotráfico, por eso lo condenaron a 45 años, fue indultado sin explicación por Donald Trump, y gracias a esos audios ahora sabemos que es parte de una operación para sabotear a los gobiernos democráticamente electos de México, de Colombia y de Brasil. El objetivo es contener esta ola democrática y que Estados Unidos vuelva a decidir quiénes son las élites gobernantes y quiénes no. Entonces, en ese sentido, no es tanto que los pueblos de pronto, o sea, sí hay errores de la izquierda que es importante reconocer, señalar y corregir, pero sobre todo se trata de una operación de Estados Unidos para subvertir las democracias en el continente y llevarlas
a un ámbito donde Donald Trump pueda sentirse a gusto, dar las instrucciones y mandar. Bien, Temoris, gracias. Diana Fuentes, el mismo tema, ¿por qué está avanzando la ultraderecha, particularmente en América Latina? Bueno, primero diría que si tuviéramos respuesta a eso, probablemente tendríamos la solución, ¿no? Pero la respuesta todavía no está nada clara, en mi opinión. Pero yo creo que también habría que atender al hecho de que eso que llamamos la derecha, pues nunca se fue, ¿no? Nunca desapareció. Si hiciéramos una especie también diferenciada para cada nación, pero de una historia, sobre todo en el siglo XX, de la presencia de esas oligarquías dependientes, siempre dependientes de los Estados Unidos, cuando menos en el siglo XX, oligarquías que han defendido sus intereses económicos, primero como grandes terratenientes, de un capital rentista, en fin. Pues lo que vemos es que la excepción ha sido realmente la presencia de la izquierda, ¿no? La presencia de la izquierda en el gobierno o en los gobiernos de América Latina. Se habla de que este ha sido el segundo ciclo de gobiernos progresistas y consideramos que en el primero pues estaría el primer gobierno en Bolivia, en Ecuador, Correa, en el Brasil, en fin, ¿no? Y que en este segundo ciclo estamos ahora ante la presencia, por ejemplo, de la 4T en México, pero esa derecha nunca se fue, el uribismo de Colombia jamás se fue, ¿no? Y tienen una enorme fuerza. Ahora, lo que sí creo es en qué es diferente esta derecha respecto del conservadurismo, como decidió nombrarlo Andrés Manuel y se quedó ya anclado en el lenguaje social, del conservadurismo del siglo XIX. Sí que tienen diferencias, ¿no? Y una de las diferencias es que son profundamente neoliberales. Le podrán llamar libertario, le podrán llamar lo que quieran, pero en el fondo se trata de medidas que cumplen la receta y profundizan el neoliberalismo. Frente a ello, las izquierdas que han sido, porque también yo coincidiría con Temoris en que me parece siempre un exceso que se diga que la derecha gana por los errores de la izquierda, pues como si la izquierda errara a propósito o si tuviera la fórmula mágica para, ¿no?, vencer a su opositor. Yo creo que aquí estamos hablando de conflictos que confrontan proyectos, por un lado el de la derecha, que es el de las oligarquías dependientes de Estados Unidos desde siempre, que están buscando, ¿no?, defender sus cotos económicos, y en oposición a quienes impulsan un proyecto mínimo de justicia social, y que eso pues tiene un arco de aplicación muy amplio. Pero eso es un antagonismo efectivo, y en ese antagonismo la izquierda en el gobierno por supuesto que comete errores, y su cálculo no puede ser el de una instrumentalización política perfecta que no abra espacio a la derecha, sino que la presencia de esta derecha es expresión de esa tensión. Ahora, para dar una idea de general sobre lo que opinaría al respecto, creo que lo que vemos son eso, ¿no? Una derecha neoliberal, una derecha dependiente que pone otra vez a América Latina, ¿no?, como ya se describía, a las órdenes de los Estados Unidos, y al mismo tiempo una contradicción muy compleja, porque por otra parte Donald Trump está bajo o ha asumido la necesidad de que los Estados Unidos se retrotraigan a una orquestación económica que sea profundamente proteccionista. Entonces, más bien nos vuelve a un esquema de dependencia que pareciera de una subordinación, sobre todo material. Entonces, bueno, yo diría, por último, que me parece que también a veces miramos solo un segmento de la realidad si suponemos que esto solo tiene que ver con las narrativas que se hacen sobre lo que está sucediéndonos, sino que tiene que ver con la operación política efectiva, y el ejemplo de eso sería precisamente la elección del Perú y la que ahora está sucediendo en Colombia. Entonces, pues no respondo por qué avanzan las derechas, porque vuelvo, si tuviéramos la respuesta, pues mejor la activábamos, ¿no? Bien, Diana, gracias. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de ese tema? ¿Por qué avanza la ultraderecha, particularmente en Latinoamérica, y el impacto que puede tener en escenarios como el mexicano? Yo sí quisiera centrarme en las fallas que la propia izquierda comete, porque creo que es lo que se podría regular y lo que se podría atender
desde esa fuerza política, que no va a poder modificar las intenciones hegemónicas colonialistas de los norteamericanos, sean demócratas o republicanos, sus intereses globales y su destino manifiesto, que está ahí y que hay que enfrentarlo, porque aquí nos tocó vivir de la mejor manera y de la manera más inteligente. Cuando la izquierda recibe el poder por la vía de los votos, tiene una gran oportunidad de mostrar que es distinta, y eso implica muchas cosas, no tampoco en el sentido de cambiarlo todo, pero sí demostrar que hay una intención diferente, congruente, de caminar en otras vías, ¿no? Cuando fracasa en eso, y creo que a veces por olvidar pues, las viejas tesis leninistas, estas de 2 pasos adelante y 1 atrás, se cae en esta polarización. En el caso particular de Petro fue muy verbalizante su digamos, vocación por la polarización, pero al mismo tiempo no avanzó en otros terrenos, en el de la paz, en el de la lucha contra la inseguridad, etcétera. Avanzó en el terreno social, ciertamente, pero yo creo que ahí eso se refleja en la votación que recibió el candidato Cepeda, que es más alta que la que recibió él, que sí incorporó unas masas más amplias al proyecto de esta fuerza política, pero también al mismo tiempo perdieron a las clases medias, ¿no? Que incluso se radicalizaron hacia un voto a la ultraderecha, y bueno, con respecto a lo que dicen del uribismo, creo que el uribismo quedó pulverizado. Yo no sé qué vaya a pasar con esa fuerza política, pero su candidata quedó en tercer lugar y con una votación ridícula, que se tuvo que sumar a de la Espriella, ¿no? Entonces, sí está en las manos. Yo creo que es más fácil conseguir votos cuando tienes un programa que atiende a las necesidades de las mayorías, que el viejo sueño de la revolución y de lograr que la gente se levantara de alguna manera vía huelgas generales o vía revoluciones armadas, etcétera. Me parece que sería un camino más asequible y que esto exigiría gobiernos impecables. Y eso no quiere decir que sean perfectos, pero sí que los mecanismos que se generen para corregir las desviaciones en cuanto se producen sean expeditos y sean claros, ¿no? Y muchas veces la izquierda y el progresismo ha sido muy tolerante con sus propios defectos. Pero además yo creo que no debemos tampoco caer en el azote, porque la izquierda ha llegado al poder, lo ha perdido y ha vuelto a llegar. Esto ya es una historia que va caminando, ¿no? Pues así son estas sociedades, y así es el reto que se tiene cuando el mayor tema es la desigualdad y les estás hablando a una sociedad en ese sentido, y cuando los mejor organizados son los que tienen los recursos económicos y que además son aliados de estos intereses geoestratégicos extranjeros, ¿no? Entonces, ese es el cuadro en el que nos desenvolvemos y el tablero en el que estamos jugando. Y yo creo que lo que la izquierda podría hacer, los partidos políticos que se consideran progresistas, sería observarse a sí mismos. Así me parece que no debemos para nada subestimar el poder de la, no dirías exactamente de la autocrítica, porque no se trata nada más de lacerarse, sino de la corrección, la capacidad de observación y la capacidad de modificación en movimientos que además han crecido mucho, ya no son sectarios, ya no son pequeños partidos en la clandestinidad, sino que son movimientos de masas, ¿no? Bien, gracias Arnoldo Cuellar. Vamos al postrecito de esta ocasión. Temoris Greco, por favor, nos toca como de a minutito por persona. Gracias, Temoris. Fíjense que yo estoy más preocupado que Arnoldo sobre este tema, porque no es nada más como que se va a la izquierda, llega a la derecha, regresa a la izquierda, como si viviéramos en Alemania. De hecho, esta derecha no es la derecha con la que hemos estado acostumbrados a tratar en el pasado. Es una derecha, es una ultraderecha y es básicamente antidemocrática. Trump ha hecho todo lo posible, intentó un golpe de Estado cuando perdió la primera vez, llamó abiertamente a alterar los mapas electorales, los distritos,
para que la voluntad popular no cambie el control del Congreso. Está intentando excluir de la votación a las minorías, a muchísima gente que no vota por él. Y él quiere ser como monarca eterno y dejar a su gente ahí. Las ultraderechas que estamos viendo no son democráticas y van a hacer lo posible por eternizarse en el poder. Es lo que veríamos aquí también si ciertas figuras de la extrema derecha mexicana, que por suerte no se han consolidado, pero pudieran llegar al poder. El de Espriella, este tipo que está ahí, es totalmente fascista. Y lo ha dicho, él quiere meter a la cárcel a todos los opositores políticos que puede. Y eso es muy peligroso, eso va contra los principios de la democracia. Entonces a mí sí me preocupa, como también me preocupa el ascenso de estos, los tech bros, todos estos como Peter Thiel o Elon Musk, o toda esta gente que tiene cantidades de dinero que nunca habíamos visto acumuladas en tan pocas manos y que están muy dispuestos a meter ese dinero para alterar los procesos democráticos. Entonces hay que tener cuidado porque además tiene control de las redes sociales, de la vigilancia, del espionaje. Cuidado. Bien, gracias, Temoris. Diana, por favor, postrecito. Pues esto es que es muy interesante. Yo diría que sí, que también diría no hay que dejarse llevar por el desasosiego, porque es cierto que es mucha la fuerza de estas derechas, es mucho el dinero, es mucho el interés que se juega de por medio, pero también los pueblos aprenden, ¿no? Y ahí está Bolivia y allí podemos ver que con todo y todo, el resultado electoral de la izquierda colombiana no tiene precedentes. Eso también coloca las cosas en su lugar y a pesar de que el resultado pudiera favorecer, finalmente el resultado final pudiera favorecer a la derecha, yo creo que se abre un ciclo de lucha también probable en Colombia desde una izquierda que tiene muchos más claros sus objetivos y que tiene también una consolidación, una fuerza que no se desmorona de un día a otro. Creo que ahí el gran ejemplo es nuestro propio país. Después del el fraude electoral de 2006, que pudo haber cultivado un enorme también desasosiego entre el sector que impulsamos, ¿no? La necesidad de un cambio político en ese momento, y que hubo un descenso, ¿no? También muy importante de la movilización en los años subsecuentes. De todas maneras, la necesidad de un cambio social ahí se mantuvo y se consolidan fuerzas políticas. Por lo tanto, yo no suelo ser tan proclive a la idea de que el dinero de los Estados Unidos lo mueve todo, de que las redes sociodigitales dictan las tendencias de manera absoluta. ¿Por qué? Porque los pueblos también tienen procesos de lucha y de consolidación de subjetivación que finalmente les darán herramientas para efectivamente, no en ciclos claros, no en ciclos ni vueltas predestinadas, pero sí para dar batallas que van a ser muy importantes. Bien, Diana, vamos con Arnoldo Cuellar. Arnoldo, postrecito, por favor. Bueno, ya no me engancho porque quiero guanajuatizar. Se están poniendo las cosas muy interesantes acá porque después de que la alcaldesa de León, expanista, Alejandra Gutiérrez, dejó este partido y se acercó a Movimiento Ciudadano, el día de ayer, esta semana en general, se desató una ofensiva contra ella desde el PAN. La denunciaron en la Fiscalía Anticorrupción sus propios regidores, sus compañeros regidores del PAN, que ahora sí ya se volvieron muy amantes de la transparencia y críticos por problemas que hay en la administración, que están ahí, que son reales, en el caso de compras, y definieron también en el Congreso, por impulso del PAN y los ex verdes, que ya no son verdes, que son verde azules acá, porque abandonaron el partido, una batería de auditorías en contra de la administración de Alejandra Gutiérrez desde la pasada. Ella se religió en el 24, van a indagarles desde el 21, además de que denunciaron a la feria y a los comités ciudadanos que hacen la feria. Entonces, todo un embate que difícilmente se había visto en otros casos, salvo cuando Bárbara Botello, que les ganó la alcaldía de León por el PRI en el 12, también recibió un ataque de esa manera. No investigan igual al exgobernador Diego Sinue, cuyos tropelías, robos,
cohechos, etcétera, están a la vista con el tema Seguritech, que recibió una casa a cambio, con el tema de una carretera que le regaló a un constructor privado disfrazada de concesión pública, que dejaba 250 millones de pesos al erario guanajuatense y entregada como regalo con un moño. Eso sí no lo están viendo, entonces el tema se pone muy interesante. Lo que haría notar es que no es Morena quien está tensando las cosas con el PAN en Guanajuato, sino que es esta defección de una alcaldesa que llegó por el Partido de Acción Nacional y que hoy está en Movimiento Ciudadano. Vamos a ver qué pasa, pero se puso interesante el panorama. Órale, Arnoldo Cuellar, muchas gracias. Gracias, Temoris Greco, Diana Fuentes, Arnoldo Cuellar. Gracias, nos vemos pronto, que estén muy bien. Solamente de decirle a mi querida Diana que suscribo sus palabras tal cual, solo que no es desasosiego, es preocupación. Bueno, ambas. Tablas y Arnoldo que dijo mejor guanajuatizo antes que entrarle allí a la discusión. Me hubiera echado más de un minuto. Bueno. Gracias, nos vemos la próxima semana. Hasta luego, chao. Chao. Hasta